160. El mito de la androginia divina. Este nuevo ejemplo aclarará aún más el esfuerzo que hace el hombre religioso por imitar el arquetipo divino revelado por los mitos. Coexistiendo como coexisten todos los atributos en la divinidad, nada tiene de sorprendente que coincidan en ella también, en forma más o menos explícita, los dos sexos. La androginia divina no es sino una fórmula arcaica de la biunidad divina. El pensamiento mítico y religioso, antes de expresar el concepto de la biunidad divina en términos metafísicos, esse non esse, o teológicos, manifestado, no manifestado, lo expresó en términos biológicos, bisexualidad. Ya hemos tenido más de una vez la ocasión de comprobar que la ontología arcaica se expresa en términos biológicos, pero no nos dejemos engañar por la figura externa de ese lenguaje, tomando la terminología mítica en el sentido concreto, profano, moderno de las palabras. La mujer, en un texto mítico o ritual, no es nunca la mujer. Nos remite al principio cosmológico incorporado en ella. De la misma manera, la androginia divina, que aparece en tantos mitos y tantas creencias, tiene un valor teórico, metafísico. La verdadera intención de la fórmula es expresar, en términos biológicos, la coexistencia de los contrarios, de los principios cosmológicos, esto es, masculino y femenino, en el seno de la divinidad. ¿No es este el lugar para ocuparnos de un problema que tratamos ya en nuestro mito de la reintegración? Recordemos simplemente que las divinidades de la fertilidad cósmica son en su mayoría andróginas, o son femeninas un año y masculinas el año siguiente. Por ejemplo, el espíritu del bosque de los estonianos. La mayoría de las divinidades de la vegetación, tipo Atis, Adonis, Dionisos, y de la Gran Madre, tipo Cibeles, son bisexuadas. En una religión tan arcaica como la australiana, el dios primordial es andrógino, y andrógino es también el de las religiones más desarrolladas. En la India, por ejemplo, a veces incluso Dios, Purusha, el macrántropo cósmico del Rigveda, etc. La pareja más importante del panteón indio, Shiva, Kali, es representada algunas veces como un solo ser, Ardhanarishvara, y la iconografía tántrica está plagada de imágenes en las que aparece el dios Shiva abrazando estrechamente a Shakti, su propio poder representado bajo la forma de una divinidad femenina, Kali. Por otro lado, toda la mística erótica india tiene por objetivo específico alcanzar la perfección del hombre por identificación con una pareja divina, es decir, por vía de androginia. La bisexualidad divina es un fenómeno extremadamente frecuente en las religiones y, cosa notable, hasta las divinidades masculinas o femeninas por excelencia son andróginas. Bajo cualquier forma que se manifieste, la divinidad es siempre la realidad última, el poder absoluto, y esa realidad y ese poder no se dejan limitar por ninguna clase de atributos ni de cualidades, bueno, malo, masculino, femenino, etc. Varios de los dioses egipcios más antiguos eran bisexuados. En Grecia se aceptó la androginia hasta los últimos siglos de la antigüedad. Casi todos los dioses importantes de la mitología escandinava conservan todavía huellas de androginia. Odín, Loki, Tusito, Netrus, Tuisto, Nertus, etc. El dios iraño del tiempo ilimitado, Serván, que los historiadores griegos tradujeron con razón por Cronos, es también andrógino, y como recordábamos con anterioridad, es padre de dos hermanos gemelos, Ormuzd y Ahriman, el dios del bien y el dios del mal, el dios de la luz y el dios de las tinieblas. Los chinos tienen también una divinidad suprema andrógina, que es precisamente el dios de la oscuridad y de la luz.
El símbolo es coherente, puesto que la luz y las tinieblas no son sino aspectos alternantes de una misma y única realidad. Considerados aisladamente, pueden parecer separados, opuestos, pero para el sabio son más que gemelos, como Ormuzd y Ahriman. Son una misma y única esencia, manifestada unas veces y no manifestada otras. Las parejas divinas del tipo Bel-Belit, etc., son las más de las veces invenciones tardías o formulaciones imperfectas de la androginia primordial, característica de toda divinidad. Los semitas, por ejemplo, llamaban a la diosa Tanit, la hija de Baal, y a Astarte, el nombre de Baal. Son innumerables los casos en que se daba a la divinidad el nombre del padre y madre. De su propia sustancia y sin otra intervención nacen los mundos, los seres, el hombre. La androginia divina tiene como consecuencia lógica la monogenia y autogenia. Muchísimos mitos cuentan cómo la divinidad se dio a sí misma la existencia, manera simple y dramática de indicar que la divinidad se basta plenamente. El mismo mito, apoyado esta vez en una metafísica refinada, vuelve a aparecer en las especulaciones neoplatónicas y gnósticas del final del mundo antiguo. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.